qué importante es que nosotros pensemos correctamente. Qué bien nos hace que nosotros podamos colocar nuestros pensamientos en el cielo, como con esta canción que nos hicimos casi la idea de lo que va a ser aquel momento en que el Señor venga a buscarnos. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu Santo y la Iglesia, ¿sí? Deseosos de que esto acontezca. Ojalá fuera hoy el día en donde nosotros abramos los ojos en la eternidad. Muy bien, aplicando nuestra mente en aquello que es permanente. La inminencia del fin de todas las cosas debería advertirse en nuestra actitud, es decir, si estamos absolutamente convencidos que lo que cantamos es así, tal cual lo cantamos, y además que la palabra de Dios nos instruye sobre este tema y nosotros hemos depositado nuestra confianza en ella, esto necesariamente tiene que verse en nuestro comportamiento. La presencia del amor es indispensable para las relaciones. Solo a través de él podremos sobreponernos a las crisis que nos amenazan, recibiéndonos, entre otras cosas, recíprocamente en nuestras casas, activos, determinados a ser una bendición para nuestros semejantes. Cada cosa hecha debe serlo en su poder y para su gloria. Dice el verso 7, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Allí la palabra fin no es como en nuestro castellano la palabra aplicada a la conclusión de un largometraje. En mi tierra, cuando terminaba un largometraje, colocaban la palabra fin. No había nada después. Allí la palabra fin es completar, es decir, se completa el proyecto, el propósito divino, y nosotros entonces, promovidos a ese escenario y a esa realidad que la Escritura define claramente, empezaremos a disfrutar de todo ello. El fin de todas las cosas se acerca, se aproxima, podríamos decir. Por lo tanto, como esto es algo inminente, es decir, que resta muy poco tiempo, tenemos que ser sobrios y tenemos que velar. La palabra sobrio puede traducirse como sensato, es decir, alguien que es razonable y juicioso. No podemos perder el juicio porque tengo que ser sobrio. Tengo que ser razonable porque tengo que ser sobrio. Y dice además que además de esta actitud de razonabilidad y juicio, tengo que estar en una actitud vigilante, tengo que estar atento, con los ojos abiertos, bien despierto, considerando las cosas que suceden y cómo yo respondo a esas circunstancias que nos atraviesan. Tenemos que estar activos, determinados a hacer una bendición para nuestros semejantes. Esta es una decisión. Cada uno puede tomar esa decisión. O decidimos vivir para nosotros mismos, o decidimos vivir en función de la voluntad de Dios en relación a la necesidad que otros tienen. Cada uno según el don que haya recibido ministra a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Mire, todos los cristianos hemos recibido al menos un don, al menos. La cuestión es que en la mayoría de los casos hay una combinación de habilidades espirituales que han sido otorgadas gratuitamente para que llevemos adelante las labores que Dios ha determinado que llevemos a cabo. Razón por la cual cada uno de nosotros tiene que descubrir cuál es el don espiritual con el cual el Espíritu Santo lo ha bendecido. Mis mayores eran insistentes en este tema, lo puntualizaban y lo repetían, enseñaban sobre los dones para que pudiéramos nosotros tener una idea. Luego generaban situaciones de servicio para que nosotros pudiéramos descubrir. Una vez que teníamos el conocimiento y la ejercitación, podíamos estar en posición de descubrir, y si descubríamos, teníamos que progresar. Aviva el fuego del don que está en ti. ¿Cuál es la dimensión de la ejercitación de ese don? La mayor, la más amplia, aquella que Dios nos permita en función de nuestra santidad, de acuerdo a las cosas que tengamos que hacer. No podemos por nosotros mismos.
requerimos de esa habilidad para hacer las cosas que Dios nos da para que hagamos. Yo no puedo estar en este lugar si no tuviera un don que Dios me regaló. ¿Yo merezco el don que me regaló? No merezco el don que me regaló, sin embargo me lo regaló. Y es mi responsabilidad ejercitarlo. ¿Cuántos jóvenes, señoritas y hombres de mediana edad y también mayores andan por la vida sin saber cuál es su don o sus dones? Mire, en un sentido es una tragedia porque uno no puede orientarse en las labores que Dios preparó de antemano para que anden en ellas. En ese proceso eleccionario, cuando alguien le propone algo, usted no tiene muy claro si aceptar o rechazar aquello que le proponen. Las personas con muy buen tino, a veces y otras veces no, nos proponen hacer cosas. Y es muy sabio cuando nosotros, reconociendo la forma en que hemos sido dotados, digamos a algunas cosas sí y a otras cosas no. Tal vez porque no tengamos el suficiente desarrollo espiritual para ello, aún, pero lo tendremos en el futuro. Dice que tenemos que ministrarlo, comunicarlo, ejercitarlo a los otros. Y esto debe demostrar que nosotros somos buenos administradores. La alusión es al administrador de una casa. La administración de los dones. Yo no sé si esto sucede en este país. Me voy a permitir a contar algo que sucede en mi tierra. Parecía ser de que lo único que pueden hacer los hombres es hablar y lo único que pueden hacer las mujeres es cocinar. ¿Sí? Entonces, a los hombres por lo regular, indistintamente de su capacitación y de sus dones, insistentemente los colocan en lugares como este que yo estoy representando en este momento. Indudablemente hay restricciones, o algunas restricciones para que las damas hagan algunas cosas en la casa de Dios. Sin embargo, muchas veces nos encontramos que hay hombres que no tienen la habilidad espiritual e intentan desarrollar un trabajo para el cual no han sido llamados. Y lo peor que puede llegar a suceder, que desarrollen una habilidad natural para poder hacer esto, porque entonces sí que estamos en un problema. Las personas observan y escuchan. Lo que observan y escuchan no es tan desagradable, pero no tiene ni la profundidad, ni, si usted me permite la expresión un poquito fuera de lugar, no tiene tampoco la unción para que llegue a nuestra vida. No nos produce efecto alguno en nuestro corazón. Cuando nosotros somos instruidos por alguien que tiene el don, cosas pasan en nuestra mente, cosas pasan en nuestras emociones, cosas pasan en nuestro corazón, y hay cambios, o al menos estamos en posición nosotros de exponernos a esos cambios. La instrucción bíblica, ya que mencionamos este rol, no es solamente la comunicación de información, es mucho más profundo que tan solo informar. En los seminarios teológicos o en las universidades a veces escuchamos a docentes muy versados en muchos temas, pero nos están comunicando información. Cuando usted está sentado en esos bancos, viene el pastor de su iglesia, le trae la información, pero con el respaldo de su vida, ejercitando el don. Y eso quebranta su alma y le hace ver si usted está o no en lo cierto. Eso no sucede a menudo en la cátedra. En la cátedra no sucede. La finalidad de la cátedra es agotar un contenido. ¿Se comprende la enorme diferencia? Debemos ser buenos administradores de esta multiforme. Mire, la palabra multiforme puede transformarse, se puede mencionar como variopinto. Algo multicolor, podríamos decir. Adquiere diversas formas. Es hermosa. Es todo lo colorido que usted desearía de algo que demuestra su belleza, usted la mira y se siente a gusto con ella. La gracia de Dios es infinitamente hermosa. La vemos en la creación, la vemos también en la redención del humano, la vemos a diario. No podemos limitarla. A veces nosotros con nuestra mente pequeña la engasillamos, la hacemos demasiado pequeña. Intentamos comprenderla tan solo a través de nuestro intelecto humano. Y va mucho más allá de ello. Hay un autor muy reconocido, pero no me voy a acordar el nombre, que dice, bueno,
La auténtica espiritualidad tan solo va más allá de la razón. Cada cosa hecha debe serla en su poder y para su gloria. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así que, sin importar la actividad que usted desarrolle, mire, a veces en el ejercicio del don, imaginémonos que usted tiene el don de misericordia reconocido por una amplia mayoría de la cristiandad, que es esto que Dios nos da para que sintamos empatía por el sufriente. El que tiene esta habilidad característica enfrenta el dolor del sufriente de una forma muy, digamos, comprometida. Mire, el dolor del otro se siente en la piel. Uno no puede dejar de estar interesado en lo que al otro le sucede. Es tal la sensación, cuando ese don está ejercitado, está avivado el fuego, que usted no deja de hacer cosas hasta que no da satisfacción a la necesidad que usted puede satisfacer. Al sufriente en su cama de dolor, tal vez está próximo a su partida, usted no le puede devolver oportunidades o no le puede devolver la vida, pero puede estar junto a él, acompañándolo, estando cerca, en un momento tan difícil, en un momento tan doloroso, en un momento en donde podemos ser presa del temor, una mano tendida, alguien que tiene esa capacidad, que está allí serenando el ánimo, haciéndole recordar textos de la Biblia que dicen una y otra vez que la experiencia de un creyente no termina con la muerte, ni tan siquiera, allí comienza nuestra experiencia. Así que para hablar tenemos que hablar las palabras de Dios. Cuando le incorporamos otras cosas, tal vez demos vuelta por un montón de cosas que pueden llegar a darle algún colorido o algún atractivo. O como se nos enseña, tenemos que tratar de colocar como pequeñas ventanas donde ingresen haces de luz para que no se nos haga tan árido. Entonces allí tenemos nosotros la ilustración. Colocamos ilustraciones no para que usted pierda el hilo de lo que venimos diciendo, sino para que usted confirme, afirme, haga más sólido el conocimiento que usted está aquí adquiriendo. Si alguno ministra, es decir, si alguno está prestando algún servicio, la palabra allí, ministra, viene de una raíz muy interesante, del diácono o diaconeo. Esa palabra es una palabra compuesta. Cuando usted la analiza descompuesta, es aquel que levanta polvareda. Alguien que sirve no se puede quedar quieto. Alguien que sirve ya, diríamos, avivado el fuego del don, cuando hay una necesidad sale deprisa. Tendríamos que ver en la congregación jóvenes que se llevan por delante para hacer las cosas que de pronto a veces tienen que terminar haciendo los adultos. ¿Por qué? Porque tienen el don y lo están desarrollando, servir. Ahora viene la ilustración. Me voy a permitir colocar un haz de luz para que usted lo internalice. Hace unos años recibimos a un misionero que venía a hablar en un campamento. Por aquellos años yo era alguien que me ocupaba del cuidado de las ovejas. Es decir, que estaba como pastor como uno de los tantos de una iglesia y queríamos prestar el mejor servicio. Allí llegó nuestro hermano y llegó con su maleta y con un portafolio. Nos dio la maleta, otro hermano sobre la maleta y después su portafolio. Inevitablemente yo tengo el don de servir. Lo primero que hice es rápidamente rodearlo y agarrar la maleta. El hermano parecía Flash, yo un giro y en el aire me tocó la maleta. Me dice, me queda muy claro que tú tienes el don del servicio, pero la maleta la llevo yo. Despreocupante. ¿Cómo tenemos que servir? Rápidamente. Mire, si un abuelo está ingresando al salón de cultos y tiene una dificultad para ascender las escaleras, deberíamos, aquellos que tenemos el don, rápidamente acudir en su auxilio. Si hay algún problema en las instalaciones, principalmente en las iglesias consolidadas o en los edificios consolidados, suele suceder en los baños, en los núcleos sanitarios. Falta papel o hay algo de eso que nadie quiere resolver. Los que tienen el don de servicio rápidamente asisten porque no lo pueden dejar de hacer. Y cuando llega una persona quebrantada, dolida, penada, triste, aquellos que tienen el don de misericordia observan la escena y ya están atentos, percibiendo que esa persona en su rostro dibuja una profunda necesidad.
van a ir deprisa a ponerse cerca de esa persona. Dice Jeremías 17:10. Yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hemos dicho que tenemos que aplicar aquella capacidad que tenemos de pensar en lo permanente, no tan solo en lo transitorio, en las cuestiones que tienen que ver con esta vida. Pedro les repite que son peregrinos. Pedro les repite que hay cosas que tienen que quedar atrás. Pedro les repite en su carta que ellos tienen que desarrollar esta forma de pensar, asimilando el sufrimiento. Pero el Nuevo Testamento expande la idea de colocar nuestra mente en aquello que es permanente. Dios siempre puede, y siempre seguramente en la vida de nosotros es un hecho cierto, escudriñar lo que nosotros pensamos y probar el corazón, para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Mire, esa mirada escrutadora del Dios de la eternidad debería nosotros hacernos estar en una actitud de vigilancia. No podríamos permitirnos nosotros tener un pensamiento indecente sabiendo de que Dios está atento y conoce lo que nosotros pensamos. Tampoco tendríamos que permitirnos un pensamiento de ira, de enojo, de encono para con algún hermano o hermana en la fe, porque Dios tiene debida cuenta de lo que pasa en nuestra mente y eso tendremos que dar cuenta sobre lo que permitimos que pase aquí. Dice 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice esto: guardaré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán pueblo. Así que Dios determinó colocar su verdad, su ley en la mente. Ahora, hay muchas cosas que compiten a nuestro alrededor con esta facultad y con esto que Dios ha dicho que ha hecho, y lo ha hecho de manera perfecta, aunque nosotros tengamos que realizar el trabajo cotidiano de recordar aquellas porciones de la Biblia que son para satisfacer nuestra necesidad presente. Se nos dice en Mateo capítulo 22, verso 37, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Es decir, tenemos que amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Si usted se implica en trabajos materiales y deja fuera la mente, no está adorando íntegramente a Dios. Si usted tan solo aplica su recuerdo a aquellas cosas que ha aprendido en la niñez, pero no se involucra activamente, está adorando a Dios de forma parcial, lo está amando, pero no completamente. Es con todo, con el cuerpo, con el corazón, con la mente. Ahora, hay muchas cosas que en este tiempo compiten con nuestra mente. Uy, mire, hay un libro muy interesante que se llama Mentes Hackeadas. Debería usted pedir permiso primero, buscar alguna referencia, luego, y analizarlo finalmente. Se nos habla de las cosas que están afectando nuestra mente en esta generación. Hay una enorme cantidad de cosas que afectan nuestra mente. Y nosotros hemos dicho que tenemos que anclar nuestra mente en aquello que es permanente, no en lo transitorio. ¿Usted sabe por qué los jóvenes viven la vida como la viven, sin tener ningún reparo, sin de pronto considerar las consecuencias de sus actos? Porque viven de día en día, no proyectan más allá. Ellos suponen que las cosas no tienen ninguna chance de mejorar. Y tal vez no mejoren, pero los cristianos tenemos esperanza en Dios. Muy a pesar de que las cosas a nuestro alrededor cada día funcionen peor, nosotros podemos recrear un estado de bienestar emocional y espiritual sorprendente. ¿Por qué? Porque ¿quién nos faculta? Dios nos faculta para ello. Nosotros podemos estar en el peor de los escenarios teniendo paz en el corazón. Hace algunos años descubrí en un viaje en avión algo muy, pero muy interesante para graficar parte de lo que acabo de decir.
estábamos circulando aproximadamente a 600 kilómetros por hora y estábamos a 17.000 metros de altura. Me sirvieron un vaso de agua. Colocaron el vaso de agua arriba de una mesa, yo miraba el agua y no se movía. ¿A cuánto estábamos del piso? A una tremenda distancia del suelo. ¿A qué velocidad circulábamos? A una enorme velocidad. Sin embargo, el vaso estaba allí, el agua estaba calma. Los libros cristianos podemos tener el corazón de esta manera cuando aplicamos nuestra mente en el lugar correcto. No importa que estemos demasiado alto o estemos circulando a demasiada prisa. El mundo va demasiado rápido. Se pierde un montón de cosas. ¿Sabe qué hace mi esposa? Ella a veces en la mañana sale al jardín. Tenemos un jardín muy pequeñito, muy pequeñito. Y ella deja minitas de pan para que vengan a comer los pajaritos. Entonces, como ella deja, despacito se pone a mirar. Después me llama y me dice, mira, hay sonido en el árbol. ¿No? Yo diría, pero qué tontería. Bueno, yo empecé a comprender de que no es tan tonto prestar atención a las cosas de la vida que son pequeñas, porque la vida en realidad se compone de cosas pequeñas. La grandeza de Dios, en cuanto al testimonio en la tierra, se obtiene por el trabajo coordinado de pequeñas criaturas como usted y yo. Podríamos ser despreciables para Dios, así como para alguno de nosotros un pajarito que se dio un árbol. Nuestras grandes casas o no tan grandes, nuestros automóviles, son cosas despreciables, insignificantes, cuando las comparamos con Dios, o cómo es el cielo. Sin embargo, muchas veces nosotros estamos muy a gusto y muy conformes y contentos con lo que tenemos. Y a veces pasa el tiempo y dejamos de estar conformes y contentos y queremos agrandar la casa o cambiar el automóvil. Si Dios está bendecido, cambia la casa y el automóvil también. Pero la consideración de lo que Dios ha creado, la observación de este fenómeno tan bonito como que un pajarito se alimenta. La Escritura habla sobre los pájaros que se alimentan. ¿Quién los alimenta? Dios los alimenta. Mire usted, la provisión de Dios se comprende cuando usted analiza la simple, sencilla y significante vida de un árbol. Y a veces nosotros, como seres humanos, incurrimos en la tontería, ¿por qué? Porque no pensamos en aquello trascendente, de suponer de que Dios nos va a soltar la mano, porque vamos a experimentar alguna carencia que no podemos satisfacer, que nos vamos a morir de hambre. Le digo, esta es una promesa de parte de Dios. Dios ha dicho que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. ¿Y sabe lo que sucede cuando Dios dice, Dios lo cumple? Las demás cosas se añadirán. No en la medida que usted pretende o desea. Nosotros somos muy selectivos, queremos, en vez de un plato de frijoles, tal vez otra cosa. A ustedes les encantan los frijoles, ¿eh? Pero quienes venimos de otra tierra decimos, bueno, están muy ricos los frijoles, pero bueno, lo matizamos con una ensalada, por ejemplo. ¿Eh? Y los más jovencitos quieren ir a comer comida rápida. Ahí hay un choque cultural. Los jovencitos, cosas americanas. La gente mayor de Honduras quiere comida hondureña, de la buena, de esa que hicieron mamá y papá, con la que crecimos. Es con todo lo que somos, con nuestra mente y con nuestro corazón. El versículo 8 dice, ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. La presencia del amor es indispensable para las relaciones. Solo a través de él podremos sobreponernos a las crisis que nos amenazan. Ante todo tener entre vosotros ferviente amor. Mire, allí la palabra ante todo implica adelante. Cuando usted coloca algo adelante, es que le está asignando la importancia que eso tiene. Cuando se está haciendo una cola, cuando muchas personas están esperando algo, me da mucha alegría que algunos cedan su lugar, que vayan a buscar a la abuelita y la coloquen adelante para que no sufra. ¿Pasa eso en nuestra nación? ¿Van a buscar a los mayores para que estén en la parte de adelante para que demoren menos tiempo? Gracias a Dios porque eso sucede. Ante todo, delante de todo lo demás, tenemos que tener en claro el amor que nos debemos. El ferviente puede ser entendido como algo que se extiende, que se expande, que alcanza cada vez a mayor número, pero también como algo que es intenso. Crece en el alcance, pero también en la intensidad. Alcanza para más personas, pero también con mayor intensidad. Mire qué interesante, con ferviente amor.
No puede ser cualquier sentimiento, no puede ser tolerancia, no puede ser paciencia. Tiene que ser amor ferviente. Y vaya que necesitamos entre nosotros tenernos unos a otros paciencia y tolerarnos unos a otros. Porque todos tenemos alguna cosa. ¿Usted tiene defectos? Mire, yo tengo muchísimos defectos. Podría hacer una larga enumeración de mis defectos. Sin embargo, uno confía en la gracia de Dios que se sufre porque Dios nos ayuda. Manteniendo el propósito de manifestarnos amor unos a otros. Tenemos que recibirnos recíprocamente en nuestras casas. Dice, operamos los unos a los otros sin murmuración. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 9. Mire, acá hay mucho para decir. Recibirnos en casa. Mire, yo estoy experimentando los cuidados que ustedes me brindan de haberme hospedado. Es una práctica milenaria de la cristiandad. Recibir a personas que vienen desde lejos. ¿Qué pasaba en Oriente? Cuando venía un extranjero, un viajero. Era costumbre en Oriente que cuando llegaba un viajero, el dueño de casa, que le estaba esperando, porque se anunció que un paisano estaba cerca, invitarlo muchas veces para que se quedara. Y esa persona quedaba un par de días, tal vez, y ya empezaba a hacer las maletas para irse. Y era una costumbre que la persona le insistía para que se quedara. Esa persona se quedaba, sabía que se iba a quedar unos días más, pero al finalizar esos días iba a decir exactamente lo mismo, y eso se repetía varias veces. No recuerdo cuántas, pero se repetía insistentemente. Yo sé que mis hermanas no pueden hacer una lista para 20 días más de atenciones como la que tuve, porque sería improbable que pueda mantenerse en el tiempo. Sin embargo, yo agradezco cómo ustedes han practicado la Biblia, tolerándome aquí entre ustedes y atendiéndome como no merezco. Yo no merezco todas las atenciones que ustedes me brindaron, pero lo hicieron y yo tengo la responsabilidad de tolerarlo. Hospedaos, sed amistosos con los extraños, con aquellos que usted no conoce, con aquellos que necesitan de usted. Los tiempos han cambiado y no podemos entrar en nuestra casa a cualquier persona. Golpear la puerta a una persona que usted no conoce y tiene que tener cuidado. Y está muy bien que así lo sea, tiene que tener cuidado porque las personas que andan allí en la calle probablemente no siempre vengan con la mejor intención. Yo conozco hombres y mujeres de Dios entregados al servicio que de pronto corren algunos riesgos. El Señor ha sido misericordioso, no han tenido grandes problemas. Pero hay establecimientos, instituciones a través de las cuales esto de hospedar se verifica y es una enorme bendición. Mira, hay hogares de abuelos, hay hogares de personas en tránsito, hay hogares de personas enfermas, hogares de personas con lepra, hay hogares de niños, hay distintas instituciones que los creyentes cristianos hemos fundado para poder hacer esto de una manera racional, de acuerdo al tiempo que vivimos. Yo he tenido el privilegio de recibir a niños y, ¿sabe? Me gozo, pero también he tenido que soportar que se porten mal. Y he querido decirles que lo que estaban haciendo estaba mal, pero las autoridades decían no le hagan caso. Entonces me tuve que enfrentar con las autoridades que le decían a los niños no le hagan caso a los adultos. Vivimos en un tiempo en donde no nos dejan demasiado espacio para hacer las cosas que tienen que ser hechas. Mateo capítulo 25, verso 35, dice así: porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responden diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos, ellos a mí lo hicisteis. Mire, qué hermosa expresión encontramos en la Escritura en relación a nuestra responsabilidad común de asistir al extraño, o asistir a nuestros hermanos, tal vez aquellos que son recién llegados, o aquellos que son conflictivos, o aquellos que son débiles. Necesariamente nosotros tenemos que
repensar muchas cosas cuando vamos al libro y permitimos que el Espíritu Santo nos recuerde estas expresiones que encontramos allí en la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 4, verso 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No podemos ser cristianos activos en este tiempo con un pensamiento envejecido. Esto significa, no podemos quedarnos atrapados en la mirada nostalgiosa de los éxitos que tuvieron las generaciones pasadas. Podemos venerar a nuestros mayores, y de hecho lo hacemos. Y tomamos la experiencia que ellos nos comunicaron para lanzarnos a las tareas que tenemos que hacer hoy. Pero lo que tenemos que hacer hoy no es equivalente a lo que ellos hicieron. La sociedad de antaño, de hace 40 años, no es la sociedad en la que vivimos nosotros hoy. Así que nuestra mente tiene que ser renovada. La palabra allí implica que nuestra mente tiene que experimentar, frescura. Tenemos que refrescar nuestra mente yendo al libro, yendo nuevamente a las bases, buscando que la palabra recree nuestro pensamiento y nos permita a nosotros proyectarnos hacia el mañana. Tenemos que desprendernos del lastre del pecado. Esto lo encontramos en la carta de los Hebreos. Tenemos que dejar de lado, Pedro lo dijo en nuestra anterior intervención, hay cosas que tienen que dejar atrás. Para ascender tiene que liberarse de los pesos. Una mañana amanecimos en una hermosa casa prestada cerca de los Pirineos y vimos globos aerostáticos. ¿Usted vio alguna vez un globo aerostático? Esa cosa redonda que se le coloca aire caliente. ¡Qué maravilla! Era de todos los colores. Era como un cuadro pintado, hermoso. Pero para que eso ganara altura, habría que elevar la temperatura del aire, para que se produjera el fenómeno físico, y entonces sí, eso pudiese trasladarse. Tenemos que avivar el fuego del don que está en nosotros, pero también tenemos que estar con la mente inflamada de la verdad para que esto se produzca como un hecho concreto en nuestra vida. Todas las cosas son puras para los puros, que dice el apóstol Pablo a Tito. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que es inevitable que las personas que están a nuestro alrededor están en ese proceso de degradación de sus pensamientos. Las personas tienen un pensamiento corrompido. Ahora, usted interactúa con esas personas. Hay personas en su familia que piensan como las personas piensan. Usted interactúa con ellos, escucha opiniones que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Sale de su casa y se encuentra con los vecinos. Y los vecinos piensan como piensan las palabras en el mundo, las personas en el mundo. Usted va a su trabajo y en el trabajo las personas piensan como las personas habitualmente piensan en el mundo. Así que qué bueno es cuando Dios refresca, evita que nuestros pensamientos se degraden, se enturbien, se ensucien, se corrompan. La palabra de Dios es viva y eficaz, más importante que toda espada de 2 filos. Nos dice allí la carta a los Hebreos. Sobre el final dice, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando tenemos una sobreexposición a la palabra de Dios, lo que logramos es lograr discernir, es decir, comprender a través de la razón en qué condición nos hallamos o en qué posición estamos. Tenemos que pasar a través de ese escrutinio. Tiene que el Espíritu Santo exponernos para que nosotros tengamos debida cuenta de lo que nos está sucediendo. Porque hay un fenómeno habitual entre las personas, negamos la realidad o proyectamos nuestros males en otros. A mí me pasa esto porque el otro hizo tal o cual cosa. En realidad tendríamos que estar teniendo una mirada introspectiva, mirando lo que pasa aquí en nuestro interior, si el Espíritu Santo se siente a gusto o no con nuestra vida. Para terminar, digo bien, ¿no? Encontramos allí en Filipenses capítulo 4, versículo 8, un recurso fenomenal para que nuestros pensamientos estén anclados en las cosas que realmente cuentan. Las cosas de esta vida presente y también de nuestra vida futura.
Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, sin virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿En qué pensamos habitualmente? Si usted le preguntara a un cristiano en la Argentina, estaría pensando en los 165 impuestos a pagar en nuestra nación. Estaría pensando en la suba del combustible. Estará pensando tal vez en los conflictos familiares o en los conflictos eclesiales. Sin embargo, Dios dice que tenemos que aplicar nuestra mente a cosas bien determinadas para hacer esa limpieza, para que se recobre la frescura, para que hallemos vitalidad, para que no incurramos en sentirnos debilitados, para que no perdamos nuestra presteza. Pensar en lo verdadero, en aquello que es justo, veraz, es honesto. En esas cosas tenemos que aplicar nuestra mente. En lo honorable y respetable, en aquello que nosotros podemos, sin lugar a ninguna duda, señalar como que es algo digno de mérito, de reconocimiento. En aquello que es justo, que es apropiado, íntegro, aprobado. En aquello que es puro, que es santo, sagrado. Qué bueno es cuando nosotros aplicamos nuestra mente a pensar en aquello que es puro, que es santo y es sagrado. Comenzamos con la persona bendita del Señor Jesús y luego hacemos un recorrido por las páginas de la Biblia y encontramos muchos hombres dedicados, de los cuales podemos tomar ejemplo, y eso nos llena el alma, porque sobran ejemplos en la Escritura para que nosotros tengamos referentes bíblicos. La cuestión es que aquellos menos avanzados o que no son maduros necesitan referentes de carne y hueso para referenciar lo de la Biblia a personas concretas, si no logran interpretar que lo de la Biblia es practicable en la vida presente. Necesitan ser acompañados por dechados de virtud, hombres y mujeres que demuestren en su vida que eso es perfectamente posible. Me gusta interactuar con los niños del hogar cuando hacen cosas lindas. Me presentan un dibujito. Imagínense el dibujito de un niño de 7 o 8 años. ¿Cómo es el dibujito de un niño de 7 o 8 años? Si lo miro como una persona de 60, el dibujito de un niño de 7 o 8 años tiene que tener mucha buena intención para tratar de interpretarlo. Y a veces no quiere decir de qué trata el dibujito porque espera que el niño primero diga con su entusiasmo, para no certificar el hecho de que el dibujo es un horror. Pero sin embargo, los pequeños con su entusiasmo, mire, tío, lo que mire, esto. Hacemos un poquito de silencio. ¡Ay, qué hermoso, mi amor, lo que has dibujado! ¡Qué cosa tan linda! Y ahí el niño dice, ¿vio lo que dibujé? Y yo dice, ¡ay, pero qué va! Pero lo que él diga, ver lo que dibujó. Y finalmente él narra, ¡ay, pero lo hiciste hermosamente bien! Y esto es una orejita, ¿verdad? Por ahí hizo un ruido así por ahí. Sí, sí, me salió por allá y espectacular que se la trae la orejita por aquí, volando en el universo. ¿Por qué? Porque no lo unió. Porque es pequeñito. Es lógico. Y a veces nosotros hacemos cosas, las hacemos para Dios y no nos salen tan bien. Dios mira desde el cielo y como un dibujo, como el del pequeño que me muestran a mí en el hogar que yo tengo que ponderar. Un dibujito de un niño. Y nuestro Padre de los cielos mira en nuestra vida y dice, qué lindo lo que es eso. Tienes que mejorar o vaya. Tiene tolerancia, es amoroso. La próxima vez que lo intentamos, por ahí viene un adulto y toma nuestra mano y dirige nuestro trazo. Mira, es por acá, para que nosotros conectemos la orejita que le estamos volando con la cabeza, si no es una cabeza correcta. Y en nuestro ministerio, en nuestro servicio para Dios, también viene Dios y toma nuestra mano, nos asiste en nuestra mente para que hagamos las cosas de manera adecuada, conforme a su palabra, para que podamos intentar llegar a que su gloria sea percibida con mayor intensidad en el lugar en el cual nosotros intentamos prestar servicio para Él. Si hay alguna virtud, alguna cualidad excelente, si hay algo digno de alabanza, algo digno de elogio, en todas estas cosas tenemos que aplicar nuestra mente. Tenemos que dejar de ser tan críticos.
Si usted toma una hoja de papel blanco y pone un punto negro y le muestra la concurrencia, ¿qué es lo que le dice la concurrencia? Pero está todo el papel blanco. ¿Y por qué nuestra mente va al punto negro? Cuando nos presentamos en sociedad, no hay personas inmaculadas. Todos tenemos una pequeña avería. Entonces todos tendríamos que con amor cubrir ese pequeño punto negro para lo que Dios ha determinado que sea nuestra experiencia de relación recíproca, se transforma en un hecho placentero. No se olvide que estaremos juntos por tiempo y la eternidad. Una experiencia maravillosa que podemos juntos en el cielo. Que Dios bendiga su palabra.